Vamos rápidamente al teléfono, estamos en comunicación telefónica con Emiliano Fabris, quien es delegado de SUTEBA Bahía Blanca y a quien ya pasó a saludar. Emiliano, buen día, Joaquín Moral te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Emiliano, bueno, gracias por atender en primera instancia y bueno, consultarte también respecto a esta asamblea que se va a llevar adelante el día de hoy, bueno, consultar cuáles serán los temas que se irán a abordar. Bueno, mira, el día jueves de la semana pasada tuvimos una primera asamblea donde de forma unánime rechazamos los docentes la oferta hecha por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El rechazo tiene que ver con lo siguiente. El salario docente viene perdiendo ante la inflación durante los últimos años. Esto no es una realidad, digamos, exclusivamente de docentes, pero esta nueva oferta repite este mecanismo de confiscación que consiste en pautar aumentos en cuotas en 2 meses, en 3 meses, incluso un poquito más, que, digamos, cuando vos lo recibís, ya quedaste por detrás de la inflación real, que el año pasado ha sido brutal, y este año, bueno, todo indica que va a ser lo mismo. Entonces se nos ha ofrecido un 40% de aumento, cuya última cuota la recibiremos en agosto, y además un reforzamiento de cifras en negro, porque los salarios iniciales en la docencia están debajo de la canasta de pobreza, que está calculada en 163.000 pesos. Entonces, este 40% que se va a pagar en 3 cuotas, en marzo, en mayo y el último en julio, nos resulta, digamos, que va a profundizar un proceso de desvalorización, de pérdida de poder adquisitivo, y no lo aceptamos. Es decir, entendemos que el gobierno quiere instalar una pauta del 60% de una inflación anual, pero lo que le queremos decir es que eso es un mundo de fantasía. La propia inflación de enero ya marca una pauta que, según muchos, va a repetir un escenario de inflación del 100, del 120%. Entonces, hoy vamos a considerar en esta asamblea qué medidas de acción, de lucha, digamos, vamos a llevar a cabo para que esto quede muy de manifiesto. Sí. Emiliano, bueno, consultarte cómo ha quedado el salario docente después del año pasado, un año con una inflación en aproximado casi 100%. Bueno, claro, nosotros hemos recibido durante el año, que se terminó de cobrar en febrero de este año, sumas que totalizaron un aumento promedio del 90%. ¿Por qué te digo promedio? Porque el salario docente está, digamos, incorpora muchísimas cifras en negro. El gobierno paga en negro a los trabajadores del Estado. Esas cifras, por supuesto que no se consideran para los aportes previsionales, para la seguridad social, y el 90% de que yo te digo, te lo repito nuevamente, lo hemos recibido en cuotas, en distintas dosis durante el año, es decir que no hemos podido, mantener nuestro poder adquisitivo. Entonces acá hay un intento de que los salarios estén desindexados de la economía en general, pero no vemos que suceda lo mismo con fondos financieros, ¿no es cierto?, contenedores de la deuda, que tienen al revés todo actualizado por inflación, por la cotización del dólar. Ahora, vos sabrás muy bien que los trabajadores, con los aumentos de salario, nos la vamos a fugar, no vamos a armar una corrida cambiaria, vamos a llenar un poco más el chango del supermercado. Entonces, ¿por qué no, digamos, no se le da lo que le corresponde a los trabajadores en vez de un despilfarro, ¿no es cierto?, a sectores que luego tentan contra la economía? Así que, digamos, lo quiero hacer lo más claro posible. Con este salario no podemos vivir dignamente, genera una sobrecarga laboral muy fuerte en la docencia,
intermitencia, porque hay una deserción escolar brutal. Ahora no invierten en el personal y en los salarios necesarios para que esto pueda comenzar a revertirse. Ni hablemos de la infraestructura, de la situación de nuestra obra social y de otra serie de condiciones laborales, académicas que se vienen modificando y que son muy perjudiciales para la educación pública. En una palabra, la educación pública está en una crisis muy fuerte, nuestro salario es parte de ese problema y bueno, lo queremos advertir, porque hay sindicatos que van a firmar, pero no cuentan con el aval de la mayoría de la docencia. No sé si podría decir que cuentan con el aval directamente de la docencia, porque se han hecho consultas la semana pasada, cuando la oferta salarial se conoció horas antes. ¿Me explico? Muchos docentes no saben todavía en qué consiste la oferta esta del gobierno. Emiliano, ¿cómo estás? Mauro de este lado. Saludo, mencionabas ahí la cuestión edilicia. ¿Tienen informe de trabajos que se hayan realizado desde la provincia en este mes de enero, febrero, para no encontrarnos después con la sorpresa cuando inicia otoño, invierno, de que no están las condiciones, como por ejemplo las instalaciones de calefacción sin funcionar y demás, y después tengamos casi 20 escuelas con un horario y actividad irregular? No ha habido nada. No ha habido nada. Ahora hay escuelas que están en obra y van a arrancar con las obras en marcha, porque no se hicieron a tiempo, con suspensión de agua, sin baño, con baños químicos. Es un cuadro de abandono completo de la infraestructura escolar. Esto, a ver, también es una advertencia que es importante hacer, que obviamente no viene de ahora, ¿no? Es decir, es un deterioro progresivo. El presupuesto educativo está siendo objeto de un gasto, de una reducción. Esto pasó al fin del año pasado y está planteado ahora en el presupuesto nacional hacia las distintas provincias, porque bueno, el presupuesto para la educación pública se ha descuartizado así en las provincias de los años 90. Y aprovecho para decirte esto, porque hay un planteamiento de que la educación tiene que recibir el 6% del PBI. Se publicó un estudio hace poco que dice que desde el año 2006 solamente eso se cumplió 3 años. O sea que el Estado tiene una deuda multimillonaria que se calcula de 26.000 millones de pesos con la educación pública. Probablemente esto no lo vayan a cumplir, y además, agrego, la educación pública tiene que ser una prioridad en la sociedad, por lo tanto no puede estar atada a la situación en la cual haya golpe de mercado, me explico, sí, que haya una devaluación brutal que desvalorice la moneda nacional y por lo tanto lo que se destina a la educación sea cada vez menos. El derrumbe educativo es muy profundo. El gobierno provincial decretó o puso como fecha de inicio del año lectivo el 1 de marzo. ¿Corre en riesgo el inicio de clases el próximo miércoles? Sí, es decir, hoy vamos a discutir esto. Hay una decena de provincias que no arrancan las clases. La situación, digamos, Santa Fe, provincia del norte, bueno, la capital federal también tiene un paro, Chubut. Vamos a considerar una medida que en primer lugar ponga de manifiesto esta realidad. Queremos advertir ante la sociedad, porque después la sociedad obviamente va a decir, bueno, pero las clases comenzaron y cómo es que tenemos que hacer este señalamiento de que las condiciones en las cuales van a iniciar es a partir de intentar imponernos un pacto salarial a la baja y no dar ninguna solución a todos los demás problemas que hacen a la educación. Después, obviamente, bueno, en la asamblea discutiremos cuál va a ser la extensión de esas medidas, ¿no es cierto? Y demás. Va a haber una coordinación con otros sindicatos del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que a fin del año pasado, Bahía Blanca tuvo todo el año pasado con medidas de lucha. ¿Te recordarán? Sí. Pero sobre el fin del año,
esas medidas se extendieron a la provincia de Buenos Aires. Entonces aquí votábamos un paro, que lo unificamos con otros sindicatos de la provincia, no eran muchos, y los docentes se adhirieron en muchísimos lados. Eso también está marcando que la docencia está buscando un canal para expresar su descontento, y en oposición a conducciones sindicales que están preocupadas por sostener políticamente a un funcionario, ¿no es cierto? Y no atender, digamos, lo que la educación pública y el salario reclama a viva voz. Es cierto lo que comentás, pero tampoco es menos cierto de que la actual conducción de Exuteva, referenciada en la figura de Baradel, ganó las elecciones con un amplio margen, y las elecciones cuando se realizaron, septiembre, octubre del año pasado. O sea, también hay, me parece a mí, cierta responsabilidad incluso de los propios trabajadores de la educación para con su propio sindicato, que si después no se siente representado con los dirigentes, uno se pregunta cómo fueron elegidos en elecciones que fueron hace muy poquitos meses atrás. No, bueno, yo te puedo explicar. Cada vez que hay una elección, hay una denuncia hecha del Ministerio de Trabajo porque no se difunden los padrones adecuadamente, se encuentran inflados, manipulados, no se permite una adecuada fiscalización, hay una cantidad de irregularidades que podría estar una hora entera relatándotelas, pero lo que ha sucedido fundamentalmente en la última elección es una reducción notable de la participación en las elecciones de los docentes afiliados, y previo a eso una disminución en el padrón del sindicato nuestro, lo cual es una tragedia porque el sindicato es un arma poderosa que tenemos los trabajadores para hacer valer nuestros derechos, y toda esta orientación, el sindicato se ha convertido en una oficina del Estado. Entonces eso nosotros lo rechazamos, por eso promovemos que haya asambleas, congresos, es decir, que sean los trabajadores los que decidan, incluso que haya paritarios electos por asamblea. Lo que se va a firmar no tiene el mandato de ningún docente. Las asambleas de SUTEBA, por ejemplo, en La Matanza hubo 300 personas. En un distrito donde hay 10.000 docentes por lo menos, más. ¿Me explico? Así que bueno, aquí hay un vaciamiento muy fuerte y hay un desconocimiento de los sindicatos. El proceso de autoconvocatoria docente puede ser algo muy importante en la provincia de Buenos Aires, como ya lo es en muchas provincias. Bien. Emiliano, ya para ir cerrando, bueno, consultarte cómo se encuentran las obras y las escuelas de cara a lo que será el inicio del ciclo lectivo. Bueno, como le comentaba recién a Mauro, es decir, no registramos ninguna obra de las necesarias, es decir, las escuelas están en muchos casos atiborradas, es decir, no tienen cupo. Desde el año pasado se reclamaba que barriadas enteras, como Tierras Argentinas, no tienen, digamos, una escuela cercanía, y no consiguen lugar para los chicos. Entonces, digamos, el ajuste del presupuesto de las escuelas y del nombramiento de personal necesario, hoy estábamos en una red docente donde las maestras integradoras, que cumplen una función muy importante para aquellos chicos que tengan dificultades en el aprendizaje o de distinto tipo, no dan abasto, no dan absolutamente abasto, y solamente pueden atender lo que son los niveles del ciclo básico, ¿no? Los chicos más chicos, pero las necesidades están extendidas por todos los niveles, por todos los años, y esto es algo que tampoco el gobierno, que quiere eliminar la repitencia, y no quiere decir que no sea algo necesariamente negativo que se elimine la repitencia, pero que hay que proceder a una inversión mucho más grande de la infraestructura, del personal y del salario para empezar a revertir esta grave crisis educativa. Bien, Emiliano, te agradecemos la comunicación y los minutos brindados para aquí para LU3. No, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo. Gracias, que tenga buen día.
Ahí pasaba entonces la palabra de Emiliano Fabris, delegado de SUTEBA de aquí de Bahía Blanca, hablando unos minutos respecto de esta asamblea que han desarrollado la semana pasada y que bueno, se replicará el día de hoy en rechazo a lo que tiene que ver con el monto ofrecido por parte del gobierno en la paritaria.